Más adelante disfrutaremos de un trabajo realizado por nuestro colega Raúl Noves, que es ahora oportuno descubrir las particularidades de la vida y obra de José Jacinto Milanés. Y nada mejor que hacerlo a través de Urbano Martínez Carmenate, quien es Premio Nacional de Historia y un conocedor de la obra del poeta que caracteriza el romanticismo cubano. Por ello ya le damos la bienvenida de manera virtual desde la ciudad de Matanzas. Muy buenos días, profesor. Cuéntenos, ¿qué sería clave distinguir cuando hablamos de este poeta? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Cuando nos enfrentamos a la obra de Milanés, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero que todo, que esa obra se desarrolla en la primera mitad del siglo XIX, que es un momento incipiente de la literatura cubana en todas sus manifestaciones. También debemos considerar que en ese momento es un instante de tránsito entre dos corrientes literarias importantes, el neoclasicismo y el romanticismo. Vale tenerlo en cuenta, puesto que son diferentes. El neoclasicismo es el imperio de la razón y la identificación con la cultura grecolatina, sobre todo. El romanticismo es otra cosa muy distinta, rompe con todo eso. Es el ímpetu amoroso, el sentimiento que se desborda, la identificación con el paisaje natural. Son otros aspectos muy diferentes. Milanés escribe en ese momento de tránsito entre lo neoclásico y lo romántico. También hay que considerar que es muy poco tiempo el que tiene Milanés para escribir, porque aunque muere de 49 años, es un poeta que pierde la razón a los 28. Y su tiempo de producción, prácticamente 8 años. Publica por primera vez en el 34, ya en el 42 a finales está dando síntomas de locura, de extravío mental. Y en ese tiempo, sin embargo, escribió poesía, teatro, décimas, artículos, hizo crítica, y algunos de sus artículos publicados tuvieron una voluntad ensayística. Todo eso hecho en un periodo que no rebasa los 8 años, y que ningún intelectual está maduro a esa edad. Tener en cuenta entonces que fue uno de los poetas más infelices y sufridos de la literatura cubana por todas esas circunstancias que acabamos de mencionar. Profesor, ¿qué particularidades podemos resaltar de su poesía netamente lírica, siendo esta la que lo ubicó en un alto escaño de la literatura romántica cubana? En cuanto a su poesía lírica y su obra en general, es importante tener en cuenta la formación de José Jacinto Milanés. Solo recibe una educación elemental, primaria, en la escuela de ayuntamiento. Su familia no tiene medios para enviarlo al extranjero a estudiar o enviarlo a La Habana, donde hay colegios mucho mejores. No es el caso de otros románticos cubanos, como Heredia, que pasa por universidades, por la Avellaneda, que vive y se desarrolla en el ambiente literario español de mucha mayor consideración que el ambiente cultural cubano. Es que Milanés ni siquiera vive en La Habana, donde hay círculos literarios y se aprende mucho más. Su formación es prácticamente autodidacta, guiado por los consejos de Domingo del Monte, que por supuesto no era nada indigno, pero al cual se resiste en determinadas ocasiones por su independencia de carácter, en este sentido literario. Milanés, por ejemplo, otro hecho que lo caracteriza es que no recibe el influjo de los prerrománticos españoles, el influjo directo de los prerrománticos españoles, como Cienfuegos, Quintana, Gallego. La influencia que recibe Milanés es fundamentalmente de Lope de Vega, un autor del siglo de oro español, pero un
autónomos cercanos a lo popular, como en el caso de Calderón o Góngora, que tienen una instrumentación lingüística de otro nivel, parlamentos más complicados. Milanés es muy sencillo, muy natural, muy espontáneo. Cuando se publica en La Habana su primera poesía, La Madrugada, inmediatamente comienzan los elogios a lo largo de todas partes. Todo el mundo considera lo natural, esa poesía, lo sencillo, lo espontáneo. Esto es muy importante en Milanés, porque Milanés es quizás el menos retórico y el más delicado de nuestros románticos en la poesía cubana. Esto lo distingue de todos los demás y quizás por eso fue tan admirado y tan querido como poeta. Además de poeta, profesor Urbano, Milanés escribió obras escénicas y algunos artículos periodísticos. ¿Cuán relevante fue esta arista en el campo intelectual? Por supuesto, en el teatro también Milanés fue muy importante. El estreno del Conde Alarco en 1838 tuvo una significación muy importante para los escenarios cubanos. Es la obra más mencionada, más conocida de Milanés, pero también hizo un teatro diferente en el Mirón cubano, una serie de cuadros costumbristas que trataban los temas más álgidos en ese momento de la sociedad cubana, la situación de la mujer, la corrupción de las costumbres, la educación grabada por los efectos de la juventud, la corrupción moral en todos los sentidos. Esta obra hizo que Rimé Leal, gran estudioso del teatro cubano, hablara de el otro Milanés, porque es algo muy distinto al Conde Alarco o a un poeta en la corte, que fue otra obra, el Milanés. También hizo crítica en la prensa y escribió artículos, algunos con espíritu ensayístico, son más un ensayo como artículo, como por ejemplo uno que se titula Del drama moderno, donde le pone sus ideas sobre cómo debe ser el drama teatro en ese momento, y otro que se llama La Niña de Plata, referido a una obra de Lope de Vega, y lo hizo con tanto acierto que el gran estudioso español Marcelino Menéndez y Pelayo lo cita a él entre los mejores autores que han interpretado la obra de Lope de Vega. Profesor Urbano, quisiéramos nos haga ahora una parte con respecto al poema La fuga de la tórtola. ¿Qué lo diferencia de la obra de sus colegas de la época y qué lo hizo distinguir por sobre el resto? La fuga de la tórtola ha sido uno de los poemas más conocidos de Milanés, los más educados, y además se le ha considerado siempre más el amor de Milanés por la independencia. En realidad este poema lo hace Milanés basado en un suceso concreto, muy real. Eso me lo contó Alicia Silva Milanés, la última descendiente de los esclavos de la familia milanesa, que yo conocí por entrevistarme con muchas anécdotas referidas a esta palabra. En este caso era una palomita enjaulada, y un día la palomita se escapó y se fue. Y entonces él escribe La fuga de la tórtola. Este hecho que esté basado en un suceso real no le quita la importancia que tiene la defensa de la libertad en su sentido más amplio, porque Milanés habla de eso en el poema, de que ansía ser libre de pasión bendita, aunque la llore, la alabo yo, la aplaudo yo. Quiere decir que es una expresión por la libertad.
Conversamos esta mañana con el Premio Nacional de Historia Urbano Martínez Carmenate acerca de la obra del poeta matancero José Jacinto Milanés. Más adelante retomaremos el diálogo. Manténgase en nuestra sintonía. Muy buenos días.